En este caso, mi persona ha de presentar un trabajo quizá sencillo, no muy profundo, pero sí considero de bastante importancia para que pueda ser considerado como una posibilidad de análisis. Mi nombre es Hernán Cuellar Urquizu y tengo el apoyo y la orientación del doctor Alfredo Salinas Huanca como docente de este módulo 28. El trabajo está organizado a partir de tres ejes fundamentales desde mi perspectiva. La primera es el aprendizaje. La segunda, hablaremos acerca de las vertientes de la epistemología occidental, algunos rasgos. Y finalmente, abriremos cuestionantes sobre la propuesta de las nuevas vertientes de la epistemología del sur. El aprendizaje, sin duda, es uno de los motivos fundamentales que mueve a todo maestro. Y todo centro educativo está con esa principal meta: de qué manera los estudiantes, los participantes aprenden. Sin duda, uno de los conceptos de aprendizaje, decir que uno es más importante que otro, no valdría la pena en este caso. De buscar similitudes, podríamos indicar que el aprendizaje de por sí señala un cambio en la conducta o comportamiento de la persona. Asimismo, este cambio no es justamente fugaz o momentáneo. Al contrario, tiene que tener un largo tiempo, ¿no? Hacer de que esos conocimientos permanezcan en las habilidades, en los conocimientos del estudiante. Asimismo, el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia. Y es que en una gran mayoría de los estudiosos señalan que la experiencia es la que determina siempre la posibilidad de aprender algo. La epistemología también es conocida teoría del aprendizaje o teoría del conocimiento también. En este caso, desde un punto de vista filosófico, se habla de una epistemología, pero nosotros considero muy importante es que como profesores debiéramos manejar la teoría del conocimiento, teoría del aprendizaje, que es básicamente ingresar en un terreno para encontrar el origen del conocimiento, la naturaleza, los límites y los métodos que se utilizan para llegar a determinado aprendizaje. Acá en estas fotografías podemos ver en la figura 1 cómo los jóvenes van recortando papeles, van organizando figuras, y de ahí podríamos realizar una primera pregunta: ¿cómo adquirimos conocimientos? En la figura 2 tenemos un estudiante que está bosquejando un dibujo. ¿De qué manera él logró desarrollar esa habilidad? ¿Cómo podemos aprender algo nuevo? En la tercera imagen es un joven estudiante que explica determinada temática en el colegio. Y nos podríamos preguntar, ¿cuál es la fuente de conocimiento? Entonces, la teoría del conocimiento propiamente se encarga de responder a esas preguntas. ¿De qué manera un estudiante puede aprender? ¿De qué manera un estudiante desarrolla nuevas habilidades? ¿Y cuáles serían los estímulos que se utilizan para lograr ese objetivo? Dentro de esa historia podemos encontrar dos corrientes: el racionalismo y el empirismo. Cada una de ellas plantea una forma determinada en la que la persona adquiere el conocimiento. En el caso del racionalismo, podríamos distinguir a Platón. Es el filósofo Platón. Él señalaba que el conocimiento se deriva de la razón, haciendo ajena la idea de que participaran los sentidos. De tal modo de que él distinguió el conocimiento adquirido, pero desde dos vertientes, una dicotomía para él.
Primero, de que el conocimiento adquirido ingresa por los sentidos. Y el otro es el conocimiento adquirido por la razón. Por tanto, ejemplificando esto, podríamos decir que si la persona ve casas y árboles, está adquiriendo un conocimiento. Pero cuando se recurre a la razón, podríamos hablar que esas casas y árboles sugieren ideas. Finalmente, se indica que se revelan a las personas gracias a los sentidos. Es decir, todo objeto que está fuera de nosotros se revela gracias a los sentidos. Y asimismo señala que las ideas se adquieren mediante el razonamiento. Por tanto, la postura de Platón señala claramente de que las ideas acerca del mundo son las que producen el conocimiento. Platón tenía obviamente tanta influencia que logró crear inclusive una corriente. Por otro lado está Aristóteles, que plantea el empirismo, ¿no? Y en él señala claramente de que el mundo externo, está pleno de impresiones sensoriales en los seres humanos. Y de ahí hablamos de la naturaleza, hablamos de los ríos, de los cerros, de las mismas personas, las iglesias, las calles, en fin, señalan varias impresiones, estimulan los sentidos, que a la larga va construyendo un conocimiento. De esa manera podríamos señalar de que Aristóteles fue el que señaló que se adquiere el conocimiento, se llega al conocimiento a partir de la experiencia. Ahora bien, en los tiempos, y esto ya ingresando en el plano de las epistemologías del sur, podríamos señalar a uno de sus grandes representantes, como es Boaventura de Sousa. Él es portugués, quien plantea la necesidad de volcar la mirada a los saberes del sur, a las epistemologías del sur, que son una nueva forma de comprender al sujeto, comprender el conocimiento y comprender los aprendizajes también. De esta manera, dentro de este planteamiento, Boaventura de Sousa habla acerca de la emancipación social y la liberación. Es decir, que aquella epistemología que haya podido hegemonizar en un tiempo resulta ser esclavizante, hablando epistemológicamente y socialmente. Por tanto, desde las epistemologías del sur es que se plantea un proceso cognitivo para que las personas, en principio, se pregunten quiénes son, qué son, cómo es su cultura, y con base a ello determinar también una nueva forma emergente de explicar el mundo y sus mundos. Asimismo, en la primera figura, podemos ver ahí un conjunto de personas que van preparando las hierbas medicinales, que es una forma también en la que no solamente es la producción propiamente, sino es una socialización, es una conversación que humaniza a las personas sobre el propósito que tienen. Ahí de antemano se hablan entre seres humanos. No así una fábrica fría donde se puedan elaborar muchos productos, pero sin que exista un principio de amistad y cooperación, como lo podrían haber habido en las culturas incaicas o culturas quechuas o aymaras u otro tipo de culturas, donde las personas se ayudaban. Ahí estaba el Aini, ahí estaba la Mita, ¿no? Bastante la Minca y, bueno, otro tipo de apoyos de solidaridad y de reciprocidad sobre todo. Asimismo, él plantea la sociología de las emergencias. También habla acerca de la sociología de las ausencias.
Y es que dentro de la narrativa de las epistemologías han hecho que varios de los saberes de las culturas sometidas fueron eh, anuladas básicamente del universo de conocimientos. Por tanto, esas ausencias son las que necesitan hacer presencia actualmente desde su planteamiento. Asimismo, existe la sociología de las emergencias, que son las nuevas propuestas para comprender a la sociedad, a la persona y al mundo entero. Existe un personaje bastante interesante que recientemente lo descubrí, es Raisel Rudolph, el mismo que es estadounidense. Él es el que plantea la valoración de los saberes de los pueblos del sur o las epistemologías del sur. Plantea justamente una pregunta o varias preguntas. Por ejemplo, ¿de dónde viene una persona? ¿Quién es esa persona? ¿Cuál es la historia que le rodea? ¿Cuál es la relación con los demás y las culturas, por ejemplo? En este caso, Raisel Rudolph acude al principio ontológico para descubrir las raíces de las personas. En este caso, se podría decir, según su mirada, de que las personas transitamos de un lugar a otro, vivimos y cumplimos las varias necesidades sin preguntarnos quiénes somos realmente y a dónde nos dirigimos y qué es lo que hacemos y cuál es la historia que nosotros tenemos como personas. Por tal motivo, hace que todos nosotros debiéramos tener un principio de reflexión constante para poder descubrirnos quiénes somos realmente, apoyándonos en nuestras raíces ancestrales. Raisel Rudolph es bastante importante de leerlo porque es una de las personas que promociona la medicina natural por todo el mundo, llevando adelante los conocimientos y haciendo que se valoren estos conocimientos. Finalmente, tenemos a Hugo Semmelmann, que también es un epistemólogo sudamericano, el mismo que habla acerca de qué manera nosotros nos vemos, de qué manera nosotros pensamos. Y se supone que estas preguntas desafían a las personas, hacen que las personas también logremos desarrollar un sentido de reflexión constante, porque la sociedad moderna, la lógica moderna de vida del sistema mundo moderno propiamente, ha hecho que nos olvidemos, ha hecho de que olvidemos nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra vida, inclusive nuestra propia libertad. La epistemología es la teoría del conocimiento y estamos frente a un desafío que consiste en buscar nuestras raíces propiamente, en determinar la identidad que nosotros tenemos en este planeta. Cuando nosotros logremos descubrir quiénes somos, para qué estamos, de dónde venimos, cuál es nuestra historia, ahí será donde emerjan las nuevas formas de comprender a la familia, al padre, al hijo, a la ayuda, a la reciprocidad. Y como maestros, seguramente también tendremos una nueva propuesta sobre la escuela, el desempeño del estudiante, las formas de evaluar a los maestros en el sentido de ser unos guías orientadores, pero no solamente como guías y orientadores de conocimientos, sino también de identidades. Asimismo, las personas comprenderemos los aprendizajes y enseñanzas.